Este es nuestro segundo viernes científico, y así como en el primer viernes científico tuvimos un invitado de honor, un invitado de lujo, no es menor en esta oportunidad. Y hemos considerado pertinente y hemos tenido la buena recepción del doctor Eduardo Botuso Herencia para que nos acompañe en esta segunda sesión de Viernes Científico del Hospital Santa Rosa, en la cual queremos fortalecer conceptos, fortalecer la actividad académica como parte esencial de nuestra formación como elementos de recursos humanos comprometidos con la salud. Y como parte de este fortalecimiento, creo que el tema elegido coyunturalmente es de suma importancia, el tema de la vacunación durante la pandemia, y no podemos tener mejor invitado que el doctor Eduardo Botuso, experimentado, investigador, docente universitario, ha sido director del Instituto Von Humboldt, y sin más quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso al doctor Eduardo Botuso. Sí, quisiera primero hacer una reflexión rápida. Esto es lo que nos pasaba, la primera información científica que nos llega de China, de cómo las personas comienzan a fallecer a partir de los 60 años de manera importante. Esto mismo se encuentra en Inglaterra, donde además hay dos datos importantes, que los hombres se enferman más y que los hombres fallecen más. Y eso es un tema que después se ha reconocido, es decir, las mujeres tienen un efecto hormonal protectivo, y esto es lo que ya aparecía el año 2020 a fines, que también en el Perú los hombres fallecían más, aunque las mujeres se infectaban más. Era una cosa bien importante, pero además en el Perú ya comienza a reconocerse que debajo de los 60 años también habían fallecidos. O sea, esto aparece desde la primera ola. En otros países ha pasado lo mismo. Estos son los datos de Estados Unidos, donde también se ve que las personas mayores comienzan a ser el grupo más importante de fallecer, pero además ellos comienzan a reconocer que algunas poblaciones tenían un riesgo mayor. Sin embargo, debo comentarles, por ejemplo, en el caso de nosotros, hispanos o latinos, la hospitalización era casi 2.5 veces más. Sin embargo, es cierto que los latinos tienen una condición de salud mucho menor por ser parte de la pobreza que existe también en los Estados Unidos, y hay 40 millones de personas en Estados Unidos que no tienen buenos sistemas de salud. Para ese momento, para diciembre de 2020, una de las cosas que se hace en DIGMA, el Instituto Nacional de Salud, hace un estudio de muestreo y sorpresa. ¿Qué cosa encuentra? Primero, que encuentra que el 40% de personas en Lima tenían infección. O sea, no tenían enfermedad, pero ya tenían infección. Estoy hablando de la primera ola con el virus Wuhan. Y además confirmaban que las mujeres estaban más infectadas que los hombres. De nuevo, esto era un tema reconocido. La otra cosa que se comienza a mirar y que uno dice, ¿qué ha pasado con la gripe española? Hubo una segunda ola, tanto en Australia como en Estados Unidos, y eso pasa con el COVID. Por lo tanto, nosotros esperábamos que hubiera una segunda ola que vino al comienzo del año 2021. Y esto es un poco la cifra de fallecidos de la primera ola, y la segunda ola sorprendentemente tuvo más fallecidos. O sea, era muy claro esta condición. Pero además, cuando uno mira esas cifras, estas cifras correspondían a las personas mayores, y esta cifra corresponde a población económicamente activa, entre 20 y 50 años o 55 años. Y acá aparecían los adolescentes y los niños, que casi tuvimos pocos niños que fallecieron los primeros 2 años. De tal manera que había un impacto que se daba en la población peruana de manera importante. Ahora tenemos una tercera ola y una cuarta ola, de las cuales voy a comentar. El Perú además surge como un país que tiene la más alta tasa de mortalidad, pero también es cierto que el Perú es el único país que ha reconocido que todos los excesos de muerte fueron por COVID, y eso hace que la cifra nuestra sea muy alta. Acá hay asientos adelante, por favor. De tal manera que otros países tienen exceso de muerte. Por ejemplo, se dice que en Nueva York hay como 40% más de exceso de muerte, y en Moscú hay 60% de exceso de muerte, pero no los tienen contados. El Perú decidió que los 220.000 fallecidos
de exceso de muerte durante la pandemia, todos pertenecían a COVID. Probablemente sean fallecidos por la pandemia, no por COVID. Habrán meningitis, infartos, etcétera, que no llegaron a los hospitales y por eso fallecieron. De todas maneras, el Perú tenía y sigue estando entre los 15 países que más fallecidos han tenido. Y ahora quiero pasar al tema central, que es el tema de la vacunación. Como sabemos, fuera de poner agua y desagüe, no hay otra medida más importante en salud pública que vacunar. Así que yo creo que este es un tema que es notable y que además tiene varias aristas. Primero, reduce la morbilidad, que es importante hoy en día con el COVID. Vemos todas las lesiones por el COVID y el post-COVID. Reducen la mortalidad. Estoy hablando de cualquier vacuna. Reducen la carga de lo que cuesta atender esto y finalmente mejora la productividad cuando tenemos personas vacunadas. Para el comienzo del año pasado había mucho manipuleo político con el tratamiento de vacunas. Solamente el 55% de los peruanos aceptarían vacunarse cuando todavía no habían llegado. Y los grupos antivacunas fueron muy potentes. Por supuesto, para eso además había mucha inestabilidad política. Para ese momento nosotros teníamos prácticamente 9 ministros de salud. O sea, en los últimos 5 años teníamos 9 ministros, ahora hay 13. La otra cosa que hay que es importante es que comienzan a reconocerse de una manera notable, porque este es un avance que no ha pasado en ninguna epidemia, que rápidamente se pudo desarrollar vacunas. Los coronavirus venían siendo estudiados porque hubo un SARS en el año 2003 y hubo un segundo coronavirus en los países árabes. De tal manera se conocían estas familias y había mucho temor de que pudiera haber epidemias y por eso tanto en Taiwán como en la China se estudiaban estas enfermedades. Tempranamente se identificó el virus, en 15 días se tenía el genoma y en 2 meses ya había métodos de diagnóstico y en 3 meses ya se tenían vacunas temprano. Estas son las 6 vacunas que iniciaron. Así, disculpen. Entonces, la idea es que estas son las primeras vacunas que se reconocen, después voy a mostrar. Aparece, digamos, una vacuna que se había estudiado extensa, que es la de AstraZeneca en Inglaterra. Se aparece Johnson & Johnson, que tiene una sola dosis, pero aparecen 2, una Moderna en Estados Unidos y una que viene de Pfizer, que es un laboratorio americano, pero se asocia con un instituto tecnológico de Alemania, y entonces hacen las vacunas de Pfizer, que es un gran productor de vacunas. Y aparecen 2 vacunas más, Gamaleya del Instituto de Moscú, es el instituto más grande de Rusia, que ahora le llaman la Sputnik, y aparece Sinopharm, que inicialmente comenzó a estudiarse en el Perú. Este es un poco el proceso que hay. Para tener una vacuna candidata se buscan cosas preclínicas, se hacen ensayos clínicos, después se manufactura, después se produce masivamente, se transporta en condiciones especiales y finalmente se hace la vacunación. Esto parece ser muy simple, pero es un tema extremadamente complejo. Entonces, esto es un poco lo que está pasando normalmente a la hora que se vacuna. No sé hacia dónde va. Ahora, fíjense, para este año, EMEA y la OMS, EMEA es como, digamos, el DIGEMIT de toda la Unión Europea. Estas son todas las vacunas que ellos han aceptado. Son vacunas que algunas de ellas tienen pequeños ensayos clínicos, pero por la urgencia mundial, porque hay países donde no llegan las otras vacunas, ellos han ido aprobando diversas vacunas y es importante mirar. ¿Cuáles son los objetivos de esta vacuna? ¿Por qué es importante? El primer objetivo fue reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Ese fue el gran objetivo de las vacunas. Reducir la transmisión no se sabía porque iba a ser muy difícil estudiar a todos los vacunados y hacerle pruebas cada 15 días para saber si se reducía la transmisión. Eso posteriormente se ha comenzado a reconocer. En segundo lugar, digamos, la seguridad. Se comenzó a mirar el beneficio de esto contra el daño potencial. Y entonces había una situación muy compleja para, sobre todo, los grupos que vacunan, nuestras enfermeras, que tienen una experiencia tan maravillosa, que son varias vacunas de diversas dosis, de diversos tiempos y diversas temperaturas para guardar, para una sola enfermedad.
lo cual lo hacía desde el punto de vista de salud pública bastante complejo. Es decir, tenemos que tener una refrigeradora para esta, otra refrigeradora para esto, a esto los... Y además las normas eran normas de los ensayos clínicos. Es decir, que a mí me pongan después de 3 semanas o después de 4, después de 5, era, digamos, la información solamente era de 3 semanas, pero después se ha descubierto que cuando uno se vacuna después de 5, 6 o 7 semanas, también es muy bueno. Pero en ese momento no se buscaba esa condición. Entonces, cuando uno busca la eficacia de la vacuna, uno lo puede ver en prevenir la enfermedad, para estudiar incluso los asintomáticos, o previene la hospitalización, que fue lo primero que se evaluó, se previene los cuidados intensivos o se previenen los fallecimientos. Y eso es un poco lo que se ha ido haciendo con cada una de estas vacunas de manera importante. El Perú tempranamente se embarcó con 3 vacunas, Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Fueron las 3 vacunas que inicialmente se pusieron de manera importante. Y la vacuna de Sinopharm fue muy criticada, muchas veces por razones políticas, ideológicas, venía de la China, de un país comunista, etcétera, o muchos prejuicios también sociales. Es decir, hay gente que dice, no, los chinos son así, etcétera. Y entonces se hizo muchos comentarios negativos. Sin embargo, temprano, el grupo del Instituto Nacional de Salud comienza a sacar información que acaba de ser publicada hace unas 2 semanas. ¿Qué encontraron? Que el personal que no se vacunaba seguía falleciendo. Los que recibieron una sola dosis todavía tenían menos, pero seguían falleciendo. Y los vacunados también hubo fallecidos, pero un número muy bajo, y habitualmente eran personas que tenían un alto riesgo. O sea, no era una vacuna perfecta, pero era una vacuna que redujo de manera significativa. Y esto se ve en varios elementos. Después ellos han presentado las hospitalizaciones, la mortalidad. Estoy hablando de experiencias peruanas, y esto es importante a mirar. Déjenme mencionar, esta es una situación que se hizo con Juan Luis Iribarren, que nos ayudó mucho con los datos de SINADEF. Otra cosa que hemos aprendido, SINADEF es un sistema perfecto para un país nuestro para saber cuántos están falleciendo. ¿Por qué? Porque ustedes hoy día revisan y saben todos los peruanos que han fallecido hace 2 días. En el último rincón del Perú ya están registrados. Muy bien. Entonces, se mira esto y los fallecidos por COVID para ese momento eran 140.000. Y esto lo ponemos por edades, y ustedes ven en el Perú, 1 de cada 14 personas mayores de 80 años en Perú fallecieron por COVID para este momento. Y 1 de cada 42 de 60 a 70 años fallecieron por esta pandemia. Sin embargo, cuando ustedes miran esta cifra, fíjense lo que pasa. Cuando la gente dice, oye, ¿cuál es el impacto de la vacunación? Acá está. O sea, los fallecidos en la segunda ola, que era un número notable, comienzan a bajar. ¿Y qué cosa es lo que aparece aquí? La vacunación nacional. De tal manera que uno enseñando esto claramente puede mostrar el beneficio de esa condición. Pero vamos a poner el ejercicio que se hizo con Juan Luis Iribarren. Él calculó cuántos no vacunados habían mayores de 60 años, 600.000, vacunados 3,5 millones. Y vamos a calcular lo que pasó en un solo mes. Si hacemos la tasa de mortalidad por el mes de octubre, los no vacunados fueron 48 por 100.000, y acá fueron 8. ¿Cuántas personas se evitaron fallecer? 1.400 personas. O sea, solamente en un mes se pudo salvar esta población peruana. Entonces es importante porque comienza a mirarse que recibimos 2 dosis y después comienza a aparecer la segunda población y finalmente un grupo pequeño que va creciendo en la tercera dosis. Pero en la hospitalización también hay un impacto. O sea, tanto en hospitalización como en fallecidos, el número de fallecidos por teniendo 2 dosis era mucho menor que los que no habían sido vacunados o los que tenían una sola dosis. O sea, claramente se veía que además se reducían las hospitalizaciones en nuestro país. Y esto incluso se ha hecho un estudio que fue publicado recientemente en un hospital del norte, también señalan lo mismo, que el haberse vacunado era una protección para estar hospitalizados y fallecer. Es decir,
claramente entre nosotros no hay duda de que las vacunas sirvieron. Tercer punto, gestantes. Como ustedes saben, durante años en las investigaciones no se ha dejado que se estudien gestantes o niños pequeños. Yo tuve muchas discusiones con los comités de ética. Digo, ¿pero qué hacemos con las gestantes? Las gestantes se enferman y se pueden morir. Es más, las gestantes comenzaron a reportarse y nosotros insistimos mucho porque sabemos que una gestante del tercer trimestre con cualquier enfermedad infecciosa tiene un curso clínico más torpe y tiene más mortalidad, con influenza, con hepatitis, con tuberculosis, con brucelosis, con tifoidea, etc. O sea, claramente las gestantes tienen un alto riesgo. Y en el Perú, lo que pasó al comienzo, me dijeron, no, doctor, el número es igual. Le dije, no, revisen cuántas están muriendo en el puerperio, porque dan partos prematuros y terminan en un respirador, y se están muriendo en los respiradores, pero ya no figuran como gestantes. Entonces, cuando hacen el rearreglo, se dan cuenta que el número de fallecidos en Perú era el más alto de América Latina. Muy bien. Entonces, comencemos a mirar lo que, por ejemplo, esta es una publicación americana de 400.000 mujeres. Ajustaron por edad, raza y comorbilidades en estas gestantes con COVID. Las gestantes, en comparación a mujeres de la misma edad, de la misma raza, pero no gestantes, ingresaron más a UCI, recibieron más ventilación, entraron más al ECMO y tuvieron más mortalidad. O sea, claramente lo que ya habíamos observado en el Perú comienza a reconocerse afuera. Entonces, en Israel, sin haber estudios de por medio, sino información en animales de experimentación, deciden que es muy riesgoso no vacunar a las gestantes. Israel, sin tener mucha información, comienza a vacunar a todas las gestantes y comienza a hacerse por primera vez en el mundo esta política. Y hay 5 países que deciden vacunar. El Perú, para ese momento, reportaba una de las tasas más altas del mundo en mujeres jóvenes que morían por estar con COVID. La Sociedad Peruana de Ginecobstetricia temprano tiene una posición clave. Dice, hay que vacunar a las gestantes. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Que para ese momento solamente habían 5 países del mundo que decidieron vacunar gestantes. Después de varios meses ya el resto de países del mundo comienzan, y esta es la figura verde, son todos los países que comienzan a vacunar, pero la figura celeste son los países que en ese momento deciden. Esto es lo que estaba pasando con el número de muertes en gestantes, que aparece un pico, o sea, había una lucha para reducir la de mortalidad en el Perú, pero aparecen estos picos importantes. Pero ¿qué pasa cuando vacunan? Cuando comienzan a vacunar, que es el número de mujeres que fallecen, comienza a vacunar, el número de mujeres que fallecen comienza a desaparecer. Y desde octubre del año pasado no hay ninguna mujer gestante que haya muerto en el Perú por tener COVID estando vacunada. Lo cual, como ustedes se dan cuenta, es un impacto notable. Es decir, además sabemos que al vacunar a las gestantes le damos anticuerpos al recién nacido y durante 6 meses ese recién nacido va a tener muy poco riesgo de tener COVID en relación a hijos de madres no vacunadas. Por eso el doctor, Antonio Ciudad, presidente de la sociedad, generó varias condiciones, mensajes claves. Cada vez hay más evidencia disponible de la seguridad y la efectividad de la vacuna, decía en uno de sus comentarios, y hay que vacunar. No hay evidencia de algún daño por alguna vacuna de manera importante. Los beneficios son mucho mejores, los efectos secundarios son iguales en mujeres gestantes que no gestantes, de tal manera que la gestación sí es un mensaje clave y yo creo que hay que tomar en consideración lo que nos dicen los expertos. Hoy en día la OMS sí apoya, incluso la vacuna Sinopharm también ha sido estudiada para mujeres gestantes y también tiene la misma condición. Otra cosa que llama la atención, le digo que llama la atención en el Perú, es que de alguna manera los oncólogos no están vacunando a sus pacientes. Ellos, por alguna razón, o la mayoría no los vacunan. Yo hasta ahora no entiendo por qué no los vacunan, porque cuando uno mira los números de fallecidos, el grupo donde fallecen son pacientes que están en tratamiento oncológico, dentro del grupo de alto riesgo. Y estos pacientes
deben recordar que este no es un virus vivo atenuado. O sea, uno tiene cuidado cuando uno maneja un virus como digamos, el virus de la vacuna de fiebre amarilla. Sin embargo, hay numerosos datos que revelan que aún en pacientes que están con malignidad hematológica hay protección que dura 3 meses o 6 meses, pero sí existe protección. Y entonces yo creo que este es un tema que incluso nosotros hemos conversado con la Sociedad de Oncología que vamos a discutir, deberíamos hacer un seminario para discutir los pros y los contras. No hay ninguna contra en general. Ahora, ¿por qué ha pasado todo lo que está pasando entre nosotros? Cuando hay un virus, más o menos cada mes tiene 2 variantes, cuando hay un solo virus. Y entonces este virus, que son RNA, es un virus que debería pasar muy rápido y no producirnos problemas. Pero hay tantos virus en la comunidad, tantos millones, que en realidad hay millones de opciones de tener variantes. Y eso es lo que nos pasa, que matemáticamente aparecen estas consideraciones por el enorme volumen de virus en una comunidad. Y entonces las nuevas variantes, porque la mayoría de variantes desaparecen, o sea, se producen todos los días y desaparecen, pero algunas sí sobreviven. ¿Y qué las tenemos? Transmiten más rápido, infectan más personas y por ende van a haber más casos y podrían haber más hospitalizaciones. En segundo lugar, se comienza a reconocer que reducen la eficacia de algunas vacunas. Cuando ustedes leen la vacuna de AstraZeneca, en Inglaterra 92% de protección, en Sudáfrica 62%. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Se han equivocado, han puesto otra dosis. Y lo que pasaba es que en Sudáfrica había una variante que no respondía bien, y era la primera vez que se veía esa condición. Y finalmente que las variantes invaden rápidamente la comunidad, y les voy a enseñar algunas consideraciones. Entonces, la OMS, para clasificar como variantes de cuidado, dicen, uno, que hay evidencia de transmisión más rápida, aumento de la gravedad de la enfermedad, evidencia en el diagnóstico o en la prevención con vacunas. O sea, son las 3 cosas que ellos miran, porque pudiera ser que los métodos de diagnóstico que estemos usando no sean tan buenos. Y entonces la mutación, como digo, en los virus RNA es muy lenta. Sin embargo, existe tal condición en la comunidad que aparecen estas variantes. Hay muchas variantes, estas son las que han pasado de manera importante y ahora estamos pasando por el Omicron, que es el que ha llegado al Perú desde enero de este año. Entonces, fíjense cómo ha ido pasando de uno al otro de manera notable, que son cambios del primer virus, el virus Wuhan, que es el que vino antes. Entonces, esto es importante, de nuevo, la transmisión y la rapidez. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando aparece una variante, rápidamente ocupa todo, se empuja a las otras y aparece una variante. Y esto fue pasando con todas las variantes. Esto pasó, por ejemplo, con el Delta, que fue parte de, digamos, de la segunda ola en el Perú, fue por el Delta. Lo que es importante, esto es lo que va pasando, por ejemplo, en Alemania. Esta fue la variante Wuhan, después aparece una variante primera, después aparece Alfa, después aparece Delta y recientemente desapareció el Omicron. Y lo que es importante, igual que en el Perú, al comienzo hubo un número de fallecidos, pero la variante que fue la segunda ola produjo mucho mayor mortalidad y el Omicron es la que tiene una mortalidad mucho menor porque están vacunados. De nuevo, en el Perú se estudia, y esto es en julio del año pasado, y se comienza a reconocerse una variante que después se llama la variante andina, pero rápidamente en el Perú aparece lambda y ya comienza a aparecer el delta. Estas 2 variantes desaparecieron muy rápido y los otros linajes también desaparecen rápido. Entonces comienza a mirarse la eficacia de la vacuna, porque se veía pacientes que estaban vacunados y se enfermaban. Pero la pregunta era, ¿cuántos se hospitalizan? Y entonces se comienza a reconocer que las vacunas comienzan digamos, a prevenir sobre todo las formas severas, las hospitalizaciones y las entradas a UCI. Y en el caso de las personas sintomáticas, también hay una protección, pero que ya no es tan alta como en otras vacunas. Cuando se revisa el CDC de Estados Unidos el año pasado, reconocen que Moderna protege contra el Delta, que era el que estaba apareciendo en Estados Unidos y en el Perú. Protege 96%, 80% Pfizer y Johnson 60%.
que eran las 3 vacunas que habían usado en Estados Unidos. Además, las personas mayores tenían una protección menor, pero la entrada de emergencia claramente fue, esto se refiere a UCI, claramente Moderna era incluso un poco mejor que el Pfizer. De tal manera que para esa variante era importante esa vacuna, y por eso cuando vino al Perú Moderna fue una buena ayuda para ese momento. Pero sin embargo, aparece el Omicron, aparece temprano el Omicron, y aparece en Sudáfrica, y después se transmite muy rápido. Hay una alta tasa de reinfecciones. O sea, antes no teníamos reinfecciones. Uno se enfermó el 2020, ya no se enfermó todo el año. Sin embargo, comienzan a haber reinfecciones. Hay poca severidad clínica, con poca hospitalización, especialmente en vacunados. Y entonces comienza a reconocerse esto, y claramente comienza a mirarse en el CDC ya en enero, comienza a reconocer que una tercera dosis era necesario para elevar hasta 94%, y que los refuerzos eran necesarios para elevar esta cantidad. La otra cosa que se reconoce con Omicron es que los contactos domiciliarios son muy elevados. Es decir, en este caso, el Omicron daba siempre más contactos familiares infectados, o sea, había una transmisión intrafamiliar importante. O sea, eso era muy claro. Hay 2 estudios que no voy a insistir sobre eso. Y de nuevo, las vacunas pierden un poco de eficacia para infección, pero no pierden eficacia para hospitalización y para entrar a UCI. Y esto se ha reconocido en casi todas las vacunas, donde comienzan a llegar a tener más del 90% de esta forma, y aquí estaban las 4 vacunas más importantes que se estaban usando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, las variantes del Omicron, que ahora estamos en el 4 y 5 variantes, representan rápidamente 50% de los nuevos casos. En este momento en el Perú casi el 80% son de estas variantes. O sea, todo lo que tenemos en el Perú son Omicron, y la mayoría son 4 y 5. Alto nivel de transmisión, pueden haber reinfectarse en pocas semanas. Antes decíamos 3 meses, no es problema. Ahora ya tenemos pacientes que al segundo mes se están reinfectando de nuevo. Felizmente la reinfección es bastante leve. Lo que es importante es que afecta de nuevo de manera severa a personas de alto riesgo. Ahora, ¿por qué es que tenemos esta situación? Este es el virus Wuhan. Y entonces estos son los árboles genéticos, las distancias genéticas. Y como ustedes se dan cuenta, las distancias que habían acá no eran muy lejanas, digamos. Sin embargo, cuando aparece el Omicron, ustedes se van dando cuenta, no tiene casi nada que ver con esta vacuna, o sea, con el primer virus. Y esa es la razón que estamos teniendo. Aparece el 1, el 2, y después llega el 5, y cada vez se aleja más. Es como que ustedes tienen una llave en su casa para cerrar la puerta, pero hacemos un pequeño cambio y ya la llave no funciona tan bien. Le ponemos un segundo y ya no funciona tan bien. Entonces, los anticuerpos comienzan a ser menores. Sin embargo, las defensas por las células T siguen siendo adecuadas, y por eso las formas graves no son valiosas. Las formas graves ya no se ven. Requerimos tercera dosis, y ustedes han visto que sí hay datos para tercera dosis de toda la población. ¿Se pueden mezclar tipos de vacunas? Y la respuesta es sí. No hay ningún problema de mezclar, y les voy a mostrar algunos datos. ¿Y cuál es el impacto de la tercera dosis frente a la primera y la segunda? También les voy a mostrar eso. Y la cuarta dosis, aunque aún estaba en debate, hoy en día casi todos apostamos por una cuarta dosis para mucha población. Recuerdan que se discutió tanto de Sinopharm y las vacunas chinas. Esta es una revista económica que dice: ¿cuántas personas se salvaron de morir el año 21? Esto fue AstraZeneca, 7 millones, Pfizer, 7 millones, Sinovac, una vacuna china, Moderna, Sinopharm, Sputnik, la rusa. Es decir, todas las vacunas fueron útiles para reducir la mortalidad. Y eso lo están diciendo, digamos, en una revista económica de Estados Unidos. Es decir, todas las vacunas usadas sirvieron, y la respuesta es sí. Esto es lo que han hecho en Israel sobre el booster importante de la cuarta dosis a los pacientes digamos, de acuerdo a las edades, se benefician mucho mayor las personas mayores. ¿Qué pasó en Chile? En Chile usaron Sinovac, que es otra vacuna china. Chile tiene
93% de vacunados. Es el país que más ha vacunado en el mundo. Ellos recibieron, 2 millones de ellos tuvieron otras vacunas, tuvieron AstraZeneca, etc. Pero cuando hicieron refuerzos con cualquiera de las tres, ustedes ven los resultados: hospitalización con Pfizer, hospitalización con Sinovac. En todas ellas la hospitalización se redujo de manera notable. Estoy hablando de esta vacuna. ¿Qué hicieron en Argentina? Usaron Sputnik, porque ellos no tuvieron al comienzo ni Pfizer ni Moderna, y después usaron AstraZeneca. Y de nuevo, la tercera dosis fue usada por lo que ellos tuvieran, Pfizer, AstraZeneca o Sinopharm, que consiguieron. Se redujo la hospitalización de 85 a 92%, y la mortalidad se redujo en más de 90% en las personas que tenían 3 vacunas. Lancet, febrero de este año. Eso quiere decir que las vacunas, todas ellas algunas son un poco mejor que las otras, pero la diferencia es marginal. Y entonces esto es un poco el mapa de los peruanos fallecidos por edades para fines del año, ¿no? Estos son, todavía el grupo de peruanos mayores está acá. Sin embargo, si uno mira debajo de 60, todavía tenemos un grupo importante de peruanos que están falleciendo. Y entonces es un punto importante. Ahora déjenme mostrar lo que pasaba con los mayores de 60 años para enero. 0 dosis, fallecidos 25 por 100.000. Una dosis, casi 10 por 100.000. 2 dosis, 11 por 100.000. 3 dosis, 1 por 100.000. Estos son datos peruanos. Estos son datos sacados de SINADEF por el doctor Juan Luis Iribarren. Y de nuevo, hay que mirar cuántas personas son la población objetivo y cuántas se han aplicado. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, dosis 1, 91% de peruanos. Pero cuando vamos a dosis 3, 71%. Y cuando vamos a dosis 4, 24%. O sea, estos son los datos que tenemos. O sea, ¿cuántos faltan? Faltan un número todavía elevado. Por lo tanto, no es bueno que nuestro ministro diga que las vacunas están muy bien y que no pasa nada. Porque si el ministerio dice eso, quiere decir que ya estamos resuelto el problema. Y eso no es cierto, porque si hacemos esto, ¿en cuánto tiempo vamos a tener el 100% de la vacunación de todos los peruanos? Para abril del 2024. Es decir, si damos a ese ritmo, y es importante recordar que tuvimos una tercera ola de manera importante y estamos caminando por esa condición. Fíjense lo que pasa en la tercera ola. El número de fallecidos todavía fue un poco alto, pero el número de fallecidos mayores de 80 años fue más alto que en las otras olas. Es decir, realmente el impacto fue notable y de nuevo la falta de vacunación fue un tema importante. Y esto es el nivel de vacunación que se está haciendo, es decir, cada vez se ha vacunado menos. En los últimos meses ha habido un descenso importante de la vacunación entre nosotros. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Enseñar que hay confianza, o sea, hay datos suficientes. ¿Cuáles son los riesgos de vacunarse y de no vacunarse? Por eso es que yo quería dar esta charla el día de hoy. ¿Y cuál es la conveniencia? ¿Dónde vacunarse? O sea, todo eso tiene que estar resuelto. O sea, no hay que ir de un sitio a otro. Uno se vacuna en cualquiera. No, doctor, usted es de otro distrito, váyase a otro distrito. Todas esas cosas deben desaparecer. La vacunación debe ser un acto activo y a uno, hoy en día, felizmente, uno lo puede registrar. Y felizmente nosotros tenemos una plana de enfermeras extraordinarias. Si alguien tiene méritos, aparte de la gente que trabajó en cuidados intensivos y en los hospitales, el grupo de vacunación ha sido extraordinario y sigue siendo una piedra de lujo que nosotros tenemos en el sistema de salud. Y yo creo que hay que insistir. Por ejemplo, los niños y adolescentes. Hace 2 días se ha aceptado ya en Europa y en Estados Unidos vacunar niños de 6 meses a 5 años. O sea, ya todas las vacunas se están poniendo a todas las edades. Los niños infectan y la respuesta es sí, y además diseminan la enfermedad. Lo que es importante es que en los niños y adultos la cantidad de virus es similar. O sea, ellos tienen esa condición similar y la transmisión obviamente que es no reconocida, pero es claro que cuando un niño está en un grupo infecta a otros niños. Y entonces se sabe que los niños, digamos, tienen enfermedad, pero no llega a ser 0.
algunas veces hay una lesión potencial grave. Sin embargo, yo creo que el beneficio de esta condición en una comunidad es notable y por eso cada vez se está mirando. Las vacunas son seguras. Por ejemplo, miocarditis es una condición que ocurre 10 por cada millón de dosis y esa miocarditis desaparece rápidamente de curso benigno. Entonces, cuando se vacuna a los niños, además, se favorece a los otros. Es decir, vacunando a los niños, sorprendentemente, también los adultos se benefician y hay menos adultos infectados en el país. Entonces, ¿por qué no se vacunan las personas? Esto ya es lo que se decía hace 200 años, cuando comienza la primera vacunación contra la viruela, se dice lo mismo, ¿no? La vacuna no es efectiva, la vacuna no es segura, mi opinión religiosa y filosófica no me permite y realmente me resisto a que me vacunen de manera mandatoria. Esto ya se hacía hace 200 años y siempre presento esto como esta señora va a vacunar, pero la muerte de la vacuna, ¿no? Como signo de muerte era vacunarse. Estas eran las típicas campañas que había. En el Perú hemos escuchado varios argumentos. Son experimentales, decía un profesor en televisión la vez pasada. Producen más daño que beneficio. Los efectos adversos son frecuentes y graves. Disminuyen mis defensas y mi sistema inmunológico. Ya yo tuve COVID, no requiero nueva dosis. Mi religión no me lo permite. Es un arma biológica para controlarnos y soy fuerte y no tengo riesgo. Esas son 8 de las razones que habitualmente la gente dice. Nosotros hemos perdido algunos colegas y amigos médicos que decidieron no vacunarse. Y yo lamento decir eso porque uno de ellos, amigo mío, por más que insistimos, nunca quiso vacunarse ni él ni su familia. Él terminó y su esposa en respirador, él falleció y su esposa salió de esa condición. Un hombre de 65 años que no tenía factores de riesgo. Entonces, no pueden decir que es experimental cuando hay 7.000 millones. No hay vacuna en el mundo que se haya puesto tanto en tan poco tiempo. Produce más daño que beneficio. Creo que hemos mostrado los beneficios. Efectos adversos va a haber. Tiene que haber con las vacunas. Todos cuando vacunamos a los niños sabemos que le damos algo para la noche, que va a estar con vómito, que va a estar con dolor de cabeza, que va a estar con fiebre. Pero le ponemos 6 vacunas para protegerlo de 6 enfermedades. En Perú, hasta hace 5 años, teníamos privilegio de tener como 5 enfermedades que no había en 30 años. 91, el último caso de polio, no teníamos sarampión, no teníamos rubiola congénita, etcétera. Es decir, nosotros, el grupo de vacunación del Perú ha dado un trabajo magnífico. Y entonces, ahora viene esta situación seria. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ya me dio, no necesito. Sí requiere porque van perdiendo la respuesta. La otra cosa es que los jóvenes, como saben que no tienen una forma grave, muchas veces dicen, no, ¿para qué vacunar? Tengo más riesgo que me vacuno, estoy saludable. Y ese es un riesgo. Y esto también ha habido en toda Europa, en Reino Unido, pues hay 14% de gente que dice que no se vacuna de ninguna manera y otra gente no está segura y hay gente que desconfía de las vacunas. En otros países pasa lo mismo. Dicen, no, los efectos secundarios a largo plazo son muy serios, los ensayos clínicos han sido acelerados para favorecer a la industria, se genera mucha desconfianza, la vacuna contra el COVID es un trámite innecesario. Estas son las razones como en un país se produce eso. Entonces es claro que las vacunas, dice, este es un mito, las vacunas son nuevas y no hay suficiente información. Dice, la seguridad no es buena porque nos pueden, es un RNA que se integra al DNA, esto no existe también. Se dice que la vacuna no funciona porque algunas personas se han contagiado. Eso es cierto, nos vacunamos para neumonía, pero nos puede dar neumonía. Es decir, las vacunas no son 100% protectivas, excepto la vacuna de polio y la vacuna de hepatitis y a largo plazo la vacuna de fiebre amarilla. La mayoría de vacunas no son protectivas al 100%, pero sí son muy altas de protección. Esto lo escribió Eugenio Villar diciendo, la mirada mundial sobre la pandemia, 3 problemas, inequidad. Hay países que solamente han vacunado 2% porque no les dan las vacunas, no pueden comprar vacunas. Existe un rol de los antivacunas que no permiten llegar al control de la pandemia, por eso siguen habiendo
los no vacunados y los antivacunas son los que llevan. Una de las cosas que ahora sabemos es que las vacunas además previenen el post-COVID. Hoy día el post-COVID es un problema gravísimo de salud pública. Gente que se queda con lesiones pulmonares, que queda con fibrosis pulmonar, que queda con disturbios neurológicos, con problemas cardiovasculares, con disturbios psiquiátricos profundos, que le cuestan a ellos, a su familia y al Estado manejar eso. Las vacunas han reducido ese efecto. Y finalmente, que muchos niños han quedado huérfanos o no tienen tutores a nivel internacional. Entonces, a la fecha, claramente podemos decir que hay seguridad y eficacia. Las variantes nos han traído un nuevo problema. El SARS no va a desaparecer pronto y tenemos que ir a vacunar a toda la población. Y toda la población debe tener tercera dosis y fácilmente debemos ir a la cuarta dosis, todo el personal de riesgo, que incluye el personal de salud y que incluye todo el personal. En algunos países ya se está vacunando a toda la población y en otros países se está vacunando la cuarta dosis solamente a los grupos de alto riesgo y al personal de salud. En conclusión, yo creo que debemos seguir vacunando. Espero haberles dado algunos datos que ilustren esta decisión de por qué debemos seguir vacunando. Y entonces nos queda otra cosa que es importante. Tenemos que reconstruir la salud de todos los días. Estábamos conversando cómo en Estados Unidos hay una gran preocupación que apareció un caso de polio y que en Brasil hay casos de difteria y han comenzado a aparecer el sarampión por muchos países porque se dejó de vacunar. Entonces el grupo de vacunas debe ser, el personal de vacunas debe ser estimulado que vacunen no solamente para COVID, sino para todas las enfermedades que debemos seguir vacunando. No podemos darnos el lujo de comenzar a tener polio y tener respiradores para los chicos con polio, tener, digamos, rehabilitación para los chicos con polio, etc. Y eso, digo, una enfermedad. Hay muchas enfermedades que son prevenibles con vacunas y que no podemos dejar de estar atrasados y regresar a vacunar de manera importante y regresar a atender a las mujeres que se hagan su Papa Nicolau, que se examinen las mamas y que no lleguen tarde a tener un diagnóstico tardío de cáncer, etcétera, etcétera. Es decir, los diabéticos se murieron, muchos de ellos porque no hubo suficientes medicinas y no hubo controles. Y los pacientes con SIDA no regresaron a tomar sus tratamientos porque no querían entrar a los hospitales. Todo eso tenemos que regresar a la vida normal de nuestro sistema y por eso esa es una de las razones adicionales de por qué debemos seguir vacunando. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.